¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una super historia. Toma asiento y quizás un café y vamos a conocer una historia interesante de la cual usted sacará su propia conclusión. Se supone que los payasos son personajes que inspiran alegría y diversión para los más pequeños, pues su cara pintada a colores y su manera peculiar de vestir dicen que son los apropiados para ambientar una fiesta infantil. Sin embargo, a través de los tiempos, la figura del payaso ya no es tan divertida, más bien se ha convertido en una persona que infunde miedo y terror, y por qué no, también pánico. Y me pregunto si John Wayne Gacy, Pogo, puso un granito de arena para que hoy los payasos, en vez de ser personajes que llenen de alegría y diversión a los más pequeños, sean aquellos que representan el mismo infierno. Esta historia se titula El payaso maligno. John Wayne Gacy, Chicago, Illinois, 17 de marzo de 1942. Conocido como Pogo, el payaso o el payaso asesino. Fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en lugares diferentes de la casa y otros 4 fueron lanzadas al río cercano. Se le llamó el payaso asesino, porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso. Se hacía llamar Pogo, el payaso, personaje que creó él mismo. Nunca sabrán dónde están los otros. Estas eran las cínicas palabras del asesino en serie en el que pudo inspirarse Stephen King para escribir It. El payaso Pennywise es aquel personaje del cine de terror que vemos en la pantalla grande y que inventó el escritor Stephen King para su novela It. Solo que su historia podría estar basada en un asesino serial que mataba a sangre fría a sus víctimas. El nombre del asesino es John Wayne Gacy. Tuvo diferentes apodos como Pogo, Pogo el payaso asesino. En el 1972 y el 1978 mantenía una vida alegre en donde brindaba funciones en servicios sociales, desfiles, fiesta. Llegó Pogo, gritaban los niños. Y mientras se le veía contento, sonriendo y regalando sonrisas en los albergues y hospitales, las personas nunca se imaginaron que mataría y violaría a 33 jovencitos en un lazo de 6 años. De esos 33 jóvenes, sepultó 26 en el sótano de su propia casa, a 3 en otros espacios de la vivienda. ¿Cuáles fueron las causas de que se formara un hombre tan violento? Los investigadores en Estados Unidos dedicaron a encontrar una razón del por qué lo hacía. Algunos lo atribuyen a un sistema familiar. De puertas para afuera se mostraba bondadoso, pero en la intimidad mostraba el terror. De niño fue golpeado y violentado por su padre, John Stanley Gacy, quien era maquinista de profesión. Asimismo, el padre sometía con violencia a sus 2 hermanas. A él le daba la consigna de ser varón, pero en sus borracheras, el padre siempre le decía que era un mariquita y un débil y un poco hombre. Gacy nació el 17 de marzo de 1942. A los 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. A los 11 años se golpeó la frente con un columpio y le provocó un coágulo de sangre que dejó pasar hasta la edad de 16 años, cuando empezó a sufrir desmayos. Para el 1964, Gacy se mudó a Springfield para trabajar como vendedor y ahí se casó con Marilyn Myers, con quien años más tarde se casó, unión que terminó porque él se declaró culpable por abusar sexualmente de un menor. Por segunda vez, Gacy se casó con una mujer que conoció en la secundaria y quien ya tenía 2 hijos. Esto dio forma a que fuera respetado por miembros de la comunidad. En 1976, su esposa le pidió el divorcio. Entre las personas que morían a manos de Gacy fueron jóvenes. Muchos de ellos tenían edades de entre 15 y 16 y el más grande de 22 años.
La mayoría fueron violados, mientras que a otros nada más los apuñaló, estranguló, los drogó o asfixió. Cuando la policía investigó a Gacy, después de la desaparición de los adolescentes de 15 años Robert Pierce, la policía encontró más objetos relacionados a los otros casos de los jóvenes desaparecidos. Para el 22 de diciembre de 1978, Gacy confesó sus crímenes. Le dijo a sus abogados que al clavarle el cuchillo al cuerpo de uno de los jóvenes que mató y ver cómo la sangre le brotaba del cuerpo, hizo que sintiese excitación. Eso le comenzó a gustar. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Se declaró inocente y alegó tener problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado. Le realizaron estudios y arrojaron que no padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. La defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook mostró la evidencia y dijo que esas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy lo declararon culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Cuando recibió la inyección letal el 10 de mayo de 1994, sus víctimas palabras revelaron su identidad y ante todo dijo: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros. Esta fue la historia del payaso maligno. Y esa historia nos deja bastante claro que no todo lo que brilla es oro y que es muy posible que en algún momento determinado de nuestras vidas alguien te muestre y se represente como una persona buena, amable, una persona digna de confiar, pero al final dejará salir el monstruo que tiene por dentro. Esta historia nos enseña que no todo lo que se ve por fuera es parte de la realidad. Hasta una nueva entrega de Super Historias.